Bienvenidos a De Vuelta al Paraíso. Hoy llegamos al último episodio de esta primera temporada y como en toda buena historia circular, vamos a terminar regresando al inicio. Comenzamos hablando de los primeros pasos del cine y de cómo han cambiado las formas de contar historias. Desde entonces, hemos caminado junto a héroes y villanos, nos hemos enamorado y desencantado en pantalla, hemos vivido historias en tiempo real, explorado la tensión entre Hollywood y el cine independiente, y nos hemos sumergido en el poder político del cine. Por eso hoy uniremos todo eso en un tema que, de alguna manera, siempre ha estado ahí, escondido en cada una de estas conversaciones, las narrativas circulares y los finales abiertos. Y te dejo esta pregunta para que te acompañe todo el episodio. ¿Por qué nos fascina que una historia no nos dé todo resuelto? El arte de volver al inicio. Una narrativa circular es aquella que inicia el punto de partida. A veces lo hace de forma literal y de otras de manera simbólica. Ejemplos hay muchos. Piensa en El Club de la Lucha. La peli empieza y termina en el mismo instante, con el protagonista frente a los edificios que explotan. Pero todo lo que hemos visto entre medias nos hace entenderlo de otra forma. Pulp Fiction, por su parte, juega con el tiempo, pero vuelve al mismo escenario y a los mismos personajes del inicio, aunque nosotros ya sepamos mucho más de ellos. Y Arrival convierte la circularidad en el núcleo emocional de la historia. El tiempo no es lineal, y comprenderlo cambia por completo nuestra percepción del final y del principio. En los primeros años del cine, las historias eran más rectas y más seguras. Se iniciaban, avanzaban y terminaban con un cierre claro. Era más que todo por la herencia que venía del teatro y la literatura. Pero con el tiempo, y con un público cada vez más activo y dispuesto a participar, el cine empezó a experimentar con relatos que nos devolvían al origen, pero transformados. Y aquí está lo interesante. En una narrativa circular, lo importante no es a dónde llegamos, sino cómo cambia nuestra mirada al volver. El Mago de Oz es quizás el modelo más evidente del viaje circular. Dorothy comienza en Kansas, es transportada al mundo fantástico de Oz y al final despierta en su cama. A simple vista parece que nada cambió. Los mismos colores sepia, la misma granja, la misma rutina. Pero Dorothy no es la misma. Ya no es la niña temerosa que deseaba escapar de su mundo, sino alguien que entiende que no hay lugar como el hogar. La estructura circular le da al espectador la sensación de que se cerró un ciclo, pero que en el camino ocurrió una transformación interior. Como espectadores reconocemos ese regreso como un cierre, pero también como un recordatorio. El mismo lugar nunca es el mismo, porque nosotros ya no lo somos. Así, el cierre circular tiene una paradoja hermosa. Parece estático, pero en realidad es profundamente dinámico. El mapa no cambió, pero el territorio emocional sí. Finales abiertos, la emoción de lo inconcluso. Un final abierto es ese que no cierra todas las puertas, sino que deja un eco, como un vacío que tenemos que llenar. Pensemos en Inception y el trompo girando, sueño o realidad. En Lost in Translation y ese susurro que nunca sabremos qué decía. En Los Soprano, que corta a negro en el momento más tenso del final de la serie. O en Call Me By Your Name, que termina con un primer plano de Elio mirando el fuego mientras su mundo interior arde con él. ¿Y por qué nos gustan estos finales? Porque nuestro cerebro está diseñado para buscar respuestas y cuando no las obtiene, sigue trabajando. Seguimos pensando en la historia horas, días, incluso años después. Y es allí cuando el cine trasciende la pantalla. A lo largo de esta temporada en De Vuelta al Paraíso, vimos que este recurso se cruza con todo lo que hemos hablado. En Héroes y Villanos, por ejemplo, un final abierto rompe la ilusión de que el bien siempre triunfa y que el mal siempre cae. Nos recuerda que la moralidad es más ambigua. Pero también hay historias de amor que nos dejan con la sensación de que esa relación sigue, aunque no sepamos cómo, o que tal vez nunca vuelva a ser lo que fue. El cine en tiempo real nos hace sentir que el reloj se detiene, pero la vida continúa fuera de cámara. Mientras que en el cine político, el final abierto es un acto de respeto, porque no te dice qué pensar, sino que te da las piezas para que construyas tu propia respuesta. Y finalmente, el cine independiente, que básicamente es una declaración de principios y nos enseña que lo importante no es la resolución, sino el viaje emocional. Un final abierto es, en el fondo, una invitación. Nos dice, esta historia es tuya, termínala como quieras. Cuando el final también es principio. Hay películas que combinan lo circular con lo abierto, y esas son las que más nos persiguen. Son las que no se conforman con llevarnos de regreso al inicio, sino que al hacerlo nos dejan más perdidos que al comienzo. The Lighthouse, The Truman Show, incluso Mulholland Drive, todas regresan al punto de partida, pero ese regreso no ofrece certezas, sino un nuevo laberinto.
La estructura circular aquí funciona como un espejo deformante. Reconocemos el lugar, la situación, el gesto, pero algo se quiebra. El final abierto es esa grieta por la que nos asomamos sin respuestas, solo con más preguntas. Y así quedamos atrapados en el mismo bucle que los personajes, girando en círculos, conscientes de que volver no siempre significa regresar. Y este recurso no pertenece solo al cine de culto o a los clásicos posmodernos. También aparece en películas recientes que exploran la psicología desde el desconcierto. En Enemy, el bucle no es narrativo, sino de identidad. El protagonista se encuentra a sí mismo, o tal vez nunca fue él. En Under the Silver Lake, la trama vuelve sobre pistas y conspiraciones que nunca se resuelven, atrapando al espectador en la misma espiral paranoica que al personaje. Incluso en I'm Thinking of Ending Things, el círculo se convierte en un teatro mental que nos regresa siempre a la duda de quién es esta historia realmente. En todas, lo circular y lo abierto se entrelazan para recordarnos que la repetición no asegura el sentido y que a veces puede ser más inquietante el regreso que el viaje en sí. Cerrar esta temporada con este tema no es casualidad. Hemos recorrido 8 episodios que, como en una narrativa circular, nos devuelven a la esencia, el cine como espejo de nuestra manera de contar historias. Porque en el cine no siempre se trata de entenderlo todo. A veces, lo más valioso es quedarse pensando, dejando que las imágenes se asienten y que las historias sigan respirando dentro de nosotros. Porque en esos huecos, en esos silencios, en las escenas que parecen inconclusas, es donde entramos nosotros como espectadores para completar el relato. Ahí es donde el cine se vuelve un diálogo. Hoy cerramos una temporada en la que viajamos desde los orígenes del cine hasta sus formas más contemporáneas. Fuimos descubriendo que, más allá de géneros y formatos, lo que nos atrapa es esa capacidad del cine de mirarnos, desafiarnos y a veces dejarnos sin respuestas. Gracias por acompañarme en este viaje por todas las formas de narrar en el cine. Esta temporada termina, pero como toda buena historia circular, también es un nuevo comienzo. Nos reencontraremos en la próxima temporada de Vuelta al Paraíso. Mientras tanto, sigamos mirando la pantalla con ojos curiosos. Hasta luego.